Una voz resuena de ansia y de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Al leer y estudiar las epístolas paulinas, vemos un claro énfasis a través de ellas en el tema del bautismo. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo acerca de este tema es que el bautismo es una sepultura y un renacimiento espiritual. Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 dicen: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto mismo el apóstol lo corrobora o reafirma en Colosenses capítulo 2 versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aprendimos a partir de estos versículos que en primer lugar morimos al pecado por medio del bautismo. Aprendimos también que a partir de aquella muerte espiritual del viejo hombre, renace uno completamente renovado. Y todo esto a través del bautismo, lo cual implica que a través de él podemos ser libres de pecados para convertirnos en servidores del Señor. Posteriormente, Pablo manifiesta que el bautismo es una investidura espiritual. Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27 lo confirman. Allí leemos: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por medio de estos versículos, aprendimos sobre la enorme necesidad e importancia de ser hijos de Dios. Vimos que para alcanzar esta relación espiritual e íntima con Dios, es necesario en primer lugar tener fe. Sin embargo, observamos también que la fe por sí sola no nos hace hijos de Dios. Es necesario adquirir la naturaleza espiritual del Padre Celestial y de su Hijo, y esto solo se logra a través del bautismo. Sumando lo anterior, vemos que a través del bautismo adquirimos una investidura espiritual de Jesucristo, el Hijo de Dios, y a través de dicha investidura podemos alcanzar aquel engendramiento que se lleva a cabo a través del Padre por medio de su palabra, como lo leemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Sin embargo, todo esto sucede al momento del bautismo. Es en el bautismo donde adquirimos la naturaleza espiritual del Padre Celestial. Es allí donde somos investidos de Jesucristo. Es allí como podemos hacernos hijos de Dios, y como vimos anteriormente, es por él que podemos morir al pecado y renacer a una nueva vida espiritual. En tercer lugar, aprendimos que el bautismo es una circuncisión o amputación espiritual. Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12 nos lo confirman. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A través de esta enseñanza, aprendimos que por medio del bautismo nuestros pecados son apartados o separados de nosotros. Aprendimos también que el bautismo, por lo tanto, es una obra de Dios, pues como leímos anteriormente, es una circuncisión espiritual, no hecha por mano humana, sino que Dios es quien interviene directamente en tal operación.
La figura allí mostrada, por lo tanto, es la de Dios como un cirujano espiritual que nos despoja de todo aquello que nos impide entrar en una relación íntima con Él. Por último, Pablo nos manifiesta que a través del bautismo somos regenerados espiritualmente. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para entender esta regeneración espiritual, debemos considerar que en primer lugar nuestra condición espiritual es paupérrima. Esto hace que seamos indignos de la presencia o comunión con Dios y por lo tanto de sus bendiciones. Pero a través de su amor y misericordia, Dios lleva a cabo la salvación del hombre, como leímos en el versículo anterior. Sin embargo, Pablo no limita la salvación a la misericordia de Dios. Él añade que a través del lavamiento de la regeneración, el hombre pecador llega a ser justificado o totalmente renovado espiritualmente. Y este lavamiento del cual habla Pablo es precisamente el bautismo en agua. Ahora bien, después de analizar las epístolas paulinas con respecto al tema del bautismo y observar los beneficios espirituales que adquirimos por medio de él, preguntémonos: ¿podríamos decir con plena certeza que el bautismo no es necesario? ¿Podríamos negar su eficacia espiritual? ¿Podríamos desconocer su significancia divina? Tristemente, muchos líderes religiosos y personas del común niegan la necesidad del bautismo, desconocen su importancia espiritual, asegurando que no tiene relevancia alguna en la salvación del hombre. Pero, ¿cómo podríamos desconocer el bautismo cuando Jesucristo mismo lo ordenó? ¿Cómo podríamos ignorarlo cuando al analizar cada ejemplo de conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue la acción espiritual más repetitiva? ¿Cómo podríamos omitir el bautismo cuando el mismo apóstol Pablo hace tanto énfasis de él a través de sus epístolas? Negar el bautismo sería desconocer el mandamiento del Señor Jesucristo. Repudiar la enseñanza y la aplicación correcta del bautismo sería ignorar el patrón de conversión revelado por el Espíritu Santo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por último, omitir el tema del bautismo sería desconocer la enseñanza escrita del apóstol Pablo, ya que él mismo hizo un gran énfasis a través de sus epístolas en este tema. En la próxima lección continuaremos estudiando el tema del bautismo, pero a la luz de las demás epístolas del Nuevo Testamento. Por su amable atención, les agradezco una vez más y les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús. Cerca de tu cruz, llévame.